Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Hola, hola, bienvenidos. Vamos a desarrollar la actividad número 2 para estudiantes de quinto grado de educación secundaria. Esta actividad corresponde del 6 al 10 de septiembre. Muy bien, en esta actividad la experiencia de aprendizaje se denomina Planteamos prototipos tecnológicos que promuevan el cuidado del medio ambiente. Entonces, en esta actividad nosotros o ustedes estudiantes deben plantear prototipos tecnológicos que promuevan el cuidado del medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta actividad? El propósito es que los estudiantes generan ideas creativas orientando a la creación de prototipos que promuevan el cuidado del medio ambiente. Muy bien, el nombre de la actividad es Sintetizamos la información para definir las necesidades y generamos las ideas creativas. Tenemos la competencia, las capacidades. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? En este caso son 2. Propone ideas creativas que permitan solucionar el problema definido. Relaciona la idea creativa haciendo uso de los criterios propuestos. ¿Cuál es el reto en esta actividad? El reto es cómo generar ideas creativas que promuevan el cuidado del medio ambiente. Y bueno, el producto de esta actividad es selecciona la idea, solución que permita solucionar el problema definido. Entonces, en las evidencias, en este caso, aplica la técnica Insight Cluster, saturado y agrupado de ideas, solución. Redacta el punto de vista o POP, aplica la técnica Scamper y selecciona la idea solución que permita solucionar el problema definido. Esta actividad corresponde del 6 al 10 de septiembre para estudiantes del quinto grado de educación secundaria. Muy bien, después de haber trabajado la fase del que es empatizar y definir, en esta actividad ingresaremos a lo que es una fase muy divertida y creativa, lo que es la fase de idear, y la próxima actividad elaboraremos y evaluaremos los prototipos. Entonces, vamos a iniciar desde la siguiente situación. Vamos a partir de la siguiente situación problemática, ¿de acuerdo? Entonces, planteamos prototipos tecnológicos que promuevan el cuidado del ambiente. Debemos ser conscientes de que el desarrollo de la actividad económica a nivel nacional, regional, nacional y mundial está causando el deterioro de nuestro medio ambiente por las distintas actividades que practica el hombre, quien aplica técnicas o tecnologías que dañan el ambiente. Contaminación de los ríos, tala de árboles, quema de pastizales, degradación de suelos, entre otras realidades. Esto a su vez genera preocupación por la sostenibilidad de las actividades económicas y la subsistencia del hombre. Considerando esta problemática, nos preguntamos, el reto en esta actividad, entonces vamos a tener en cuenta que qué prototipos podemos elaborar que incorporen el uso de las tecnologías y que promuevan el cuidado del ambiente en las actividades económicas. Entonces, en esta actividad, luego de eso, lo que vamos a desarrollar es la fase de definir del designing. Entonces vamos a definir cuál es el problema y luego para idear la solución a ese problema. Muy bien, hemos llegado a la segunda fase de la metodología del design thinking, que es definir. Aquí debemos tener claro el problema o la necesidad de las personas después de haber interactuado con ellos en su contexto. Con eso entendemos que la metodología está centrada en la persona. Para definir el problema con exactitud debemos sintetizar la información corregida en la primera fase
recogida en la primera fase. A partir de ello vamos a utilizar la técnica del Insight Cluster. Entonces, para esto vamos a trabajar en lo que es la etapa de definir. Vamos a utilizar la técnica del Insight Cluster. ¿Qué consiste esta técnica? Es una herramienta de convergencia que nos ayuda a organizar, sintetizar la información para la selección de los insights, es decir, los conceptos descubiertos a partir de la información extraída en la fase empatizar. Muy bien, entonces, ¿cómo se aplica esta técnica? El primer paso, se sugiere que recorten cartulinas o también pueden utilizar posits, ¿sí?, para dar forma a las tarjetas pequeñas de diferentes colores. El paso 2, transcribe en las tarjetas de colores las respuestas que extrajiste en la entrevista con los expertos. También transcribe tus grabaciones en las tarjetas. Paso 3, pega las tarjetas con las respuestas en la pared o una pizarra sin importar el orden. El paso 4, dibuja un rectángulo en un papelógrafo o cartulina y divídela en 4 partes que formarán grupos distintos. Allí categorizarás según las respuestas. El paso 5, traslada las tarjetas con las respuestas a un grupo establecido. Entonces, esos son los pasos para aplicar la técnica de lo que es el Insight Cluster. Entonces, aquí tenemos más o menos la estructura de cómo se hace. De esta forma procede a organizar y sintetizar la información agrupando las tarjetas por temática. Esto te dará luces para identificar las revelaciones o insights. Adelante, observa el siguiente gráfico y vamos a iniciar manos a la obra. Entonces, lo primero que debes es generar ideas. Luego que generas ideas, esas ideas lo tienes que agrupar de acuerdo a lo que tenga relación. Entonces, luego tenemos un ejemplo en la siguiente página. Estamos en la página 4. Veamos el siguiente ejemplo. Primero lo que vamos a hacer es saturar, por eso generas primero las ideas y después lo vas a organizar o clasificar de acuerdo a su relación. Entonces saturamos una lista de ideas en base a la observación realizada en la fase de empatizar. En cada tarjeta escribimos algo que nos parece importante e interesante. Pegamos las tarjetas en un mural, ¿de acuerdo? O también lo puedes hacer en tu cuaderno, pegar primero o escribir todas las ideas, pero debe relacionarse por lo menos unas 2 o 3 ideas de relacionarse. De ahí luego seleccionas y los clasificas. Recuerda que el reto en esta actividad es cómo podríamos nosotros crear prototipos que usen tecnología, que promuevan el cuidado del medio ambiente en las actividades agrícolas de mi localidad de Cajamarca. Entonces, saturamos las ideas recogidas en la entrevista con expertos. Aquí, por ejemplo, tenemos las ideas que recogimos de la entrevista. Utiliza gran cantidad de agua para regar sus sembríos. Desea una producción agrícola permanente y no depender de las lluvias estacionarias. Se debe emplear plaguicidas y bonos naturales para incrementar la producción agrícola. Le interesa conocer el uso de tecnologías ecológicas que se pueden aplicar en la agricultura. Utiliza otra técnica de riego, optimizando su producción y sobre todo usando el agua de manera racional. Brinda alternativas amigables con el medio ambiente para mejorar los procedimientos realizados en sus labores agrícolas. El agua se utiliza para regar los sembríos, proviene de las lluvias estacionarias. Usa plaguicidas para llevar un control de las plagas en los cultivos, pero es consciente de que los daños que ocasiona el medio ambiente. Desea optimizar la producción, pero haciendo uso racional del agua. Utilizar sistemas de cultivo hidropónicos para evitar la degradación de suelos y desea conocer las tecnologías o procedimientos agrícolas que no contaminen el medio ambiente. Entonces, esas son todas las ideas que logramos obtener en la etapa anterior, en lo que es la etapa entrevista o en todo caso en la actividad número 1 de esta experiencia de aprendizaje. Entonces, luego de eso vamos a agrupar según estas temáticas, ¿no? Luego, cuando todas las tarjetas estén pegadas o organizar los temas similares. Por ejemplo, ¿cuál es la problemática? ¿Cuál es la problemática que existe? Entonces, utiliza una gran cantidad de agua para regar sus sembríos. El agua que utiliza para regar los sembríos proviene de las lluvias estacionarias. Usa plaguicidas para llevar un control de las plagas en los cultivos,
pero es consciente que los daños que ocasiona al medio ambiente. Entonces, es lo que es la problemática. ¿Y cuál es el deseo o la necesidad? Deseo optimizar su producción, pero haciendo uso racional del agua. Desea conocer tecnologías o procedimientos agrícolas que no contaminen el medio ambiente. Desea una producción agrícola permanente y no depender de las lluvias estacionarias. ¿Y cuál es el interés? ¿Cuáles son sus intereses? Le interesa conocer el uso de tecnología ecológica que se pueden aplicar en la agricultura. Los aspectos a mejorar en nuestra labor agrícola son el del uso racional del agua, alternativas como contaminantes para el control de plagas, uso de abonos naturales, brindar alternativas amigables con el medio ambiente para mejorar los procedimientos realizados en su labor agrícola. ¿Y cuáles son los aspectos a mejorar? Se debe emplear plaguicidas y abonos naturales para incrementar la producción agrícola, utilizar sistemas de cultivo hidropónicos para evitar la degradación de los suelos, utilizar otra técnica de riego, optimizando su producción y sobre todo usando el agua de manera racional. Muy bien, entonces después de haber organizado según estos aspectos, lo que es problemática, intereses, deseos y necesidades y aspectos a mejorar, aquí en la siguiente página es la actividad que deben desarrollar cada estudiante. De acuerdo a las ideas, aquí deben escribir las ideas que tienen según lo que escogieron en la etapa de la entrevista. Igual en la parte superior acá van a escribir el reto, cuál es el reto que tienen en este caso, que han escogido, y muy bien, de ahí luego esto agrupan de acuerdo a las categorías que crean convenientes en ustedes. Entonces aquí tienen, por ejemplo, problemática, interés, aspectos a mejorar y deseos y necesidades. Entonces esta es la actividad que deben desarrollar ustedes. Entonces, luego de eso, en la siguiente página vamos a identificamos y formulamos el problema o la necesidad. Para esto vamos a utilizar lo que es la técnica del POP, que la estructura de la técnica del POP consiste en identificar el usuario, qué es lo que necesita, cuál es su necesidad y por qué, ¿de acuerdo? Entonces, cuáles son las revelaciones que le puede indicar el usuario. Entonces aquí igual tienen un ejemplo, en este caso, ¿quiénes son los usuarios? Un agricultor de la provincia de Cajamarca. ¿Qué es lo que necesita? Optimizar el uso de agua para el riego de cultivos. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de la escasez de agua en los últimos tiempos. Entonces, en la parte inferior vamos a construir la idea y está así. Un agricultor de la provincia de Cajamarca necesita optimizar el uso de agua para el riego de sus cultivos porque se ha dado cuenta de la escasez de agua en los últimos tiempos. Entonces, en base a la técnica del POP o Point of Why, entonces vamos a construir cuál es el problema de tal forma de plantear la solución más adelante. Entonces, después que hemos definido el problema, ustedes también van a desarrollar eso y van a plantear su problema aquí. Van a definir el problema, ¿de acuerdo? De acuerdo al reto o desafío. En este caso, mi reto fue cómo podríamos nosotros crear prototipos que usen tecnologías que promuevan el cuidado al medio ambiente en las actividades agrícolas de la provincia de Cajamarca. Entonces, esta actividad está orientada a lo que es el cuidado del medio ambiente. Entonces, ustedes podemos coincidir con lo mismo o quizá algo distinto, pero que esté orientado al cuidado del medio ambiente. Entonces, continuamos. Luego de eso vamos a aplicar la técnica cómo podríamos nosotros. Aquí hemos logrado definir el problema. Siguiente debemos pensar cómo resolver dicho problema. Atendiendo nuestro desafío, ahora debemos aplicar la técnica cómo podríamos nosotros. Entonces, ya hemos definido el problema, ahora vamos a aplicar la técnica cómo podríamos. Entonces, aquí, la pregunta inicial, ¿cómo podríamos nosotros? Que va a estar agregado, por este caso, por la palabra hacer, ¿sí? Planteado anteriormente por la técnica del POP. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que un agricultor de la provincia de Cajamarca, que necesita optimizar el uso del agua para riego en sus cultivos, porque ha dado cuenta de la escasez de agua en los últimos tiempos? Entonces, la pregunta en este caso que nos vamos a plantear sería, ¿cómo podríamos nosotros hacer que los agricultores de la provincia de Cajamarca hagan uso óptimo del agua
para el riego de sus cultivos, sabiendo que este recurso es cada vez más escaso. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? De aquí, de esta pregunta, va a nacer o va a salir ya las ideas para solucionar este problema. Entonces, hasta aquí hemos logrado plantear la pregunta o definir la pregunta, ¿de acuerdo? ¿Cómo podríamos nosotros hacer que los agricultores de la provincia de Cajamarca hagan uso óptimo del agua para el riego de los cultivos, sabiendo que este recurso es cada vez más escaso? Entonces, luego ustedes en la siguiente página también van a hacer lo mismo. Van a utilizar la técnica de cómo podríamos hacer nosotros en base al problema que ustedes se han planteado. ¿De acuerdo? Entonces, luego de eso vamos a pasar a lo que es la fase de idear. En la fase de idear vamos a plantear o vamos a imaginar diferentes alternativas de solución que solucionen el problema seleccionado, en este caso, o definido. Entonces, ya hemos identificado el problema con claridad, ahora vamos a desarrollar la tercera fase de la metodología de Design Thinking, que es idear. En esta parte tendremos que generar una gran cantidad de ideas como posibles alternativas de solución al problema identificado. Para ello haremos uso de la técnica Scamper. Entonces, esta técnica también lo hemos trabajado ya, ¿sí? Esta técnica es un acrónimo, cual significa sustituir, combinar, adaptar, modificar y reutilizar por otros. En este caso, aquí vamos a tener que cómo se aplica la técnica, cómo lo harás en este caso. Entonces, la S significa sustituir, la C combinar, la A adaptar, la M modificar, la P proponer otros usos, la E eliminar y la R reordenar o reducir. Entonces, recuerda que para iniciar con el Scamper debes asumir el rol de moderador. De esta forma presentarás a tus familiares el producto de la idea o técnica que desea mejorar o sustituir. Entonces, la técnica de Scamper está conformada por un conjunto de preguntas sencillas relacionadas con los acrónimos del Scamper. Entonces, esta técnica es muy importante ya que nos permite mejorar en su aspecto, siempre mejorar, y a partir de esto ya vamos a obtener el resultado final y vamos a idear una solución al problema que hemos definido. Entonces, ¿cuál es el producto o idea técnica que desea mejorar o sustituir? Entonces vamos a utilizar este cuadro en la cual nos vamos a plantear distintas preguntas y en base a ello también distintas soluciones o tres propuestas para solucionar. Entonces, aplicando la técnica de Scamper, por ejemplo, en lo que son los verbos, sustituye, combina, adapta, modifica, pon otros usos, elimina y reduce. ¿Y qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué vamos a sustituir? ¿Se puede sustituir los goteros por otros material? Sí, claro que sí. Entonces tenemos una respuesta, tenemos otra y tenemos otra. La primera respuesta, por el uso de botellas descartables. La respuesta 2, por el uso de telas atrapanieblas. La respuesta 3, por el uso de sorbetes reciclados. ¿Qué podemos combinar? ¿Se puede combinar los sistemas de riego? La respuesta 1, combinar el sistema de riego por goteo y subterráneo. La respuesta 2, combinar el sistema de riego por otro goteo y microaspersión. La respuesta 3, combinar el sistema de riego por goteo y a chorro. Entonces, ¿qué vamos a adaptar? ¿Se podría adaptar algún elemento del sistema de riego por goteo? La respuesta 1, se puede adaptar botellas descartables con goteros. ¿Qué vamos a modificar? Se podría modificar estructura del sistema de riego por goteo. ¿Qué se puede modificar? Se puede modificar la distribución de los goteros. Pon otros usos. Entonces vamos a proponer otros usos. ¿Qué otro uso se podría dar al sistema de riego por goteo? Pintarlo de diferentes colores y que sirva de espantapájaros, ¿no? ¿Qué vas a eliminar? ¿Qué se podría eliminar del sistema de riego por goteo? Dejar de usar las mangueras, por ejemplo. ¿Y qué es lo que vas a reducir o invertir? En este caso, ¿qué se podría invertir en sistema de riego por goteo? Se puede crear sistemas de riego por goteos portátiles. Entonces, recuerda, estas preguntas son solo sugerencias, debes adaptarlo al foco creativo que estás trabajando. Entonces, se va a plantear en base a lo que vas a poder sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar, reducir.
vamos a plantear alternativas. Entonces, por ejemplo, aquí está lo que yo propongo, ¿sí? Y cuál es la otra idea mejorada. La idea mejorada que obviamente va a reemplazar al lado primero que está en rojo. Y a partir de esto ya vamos a idear la solución. ¿Cuál es esa solución? Entonces seleccionamos la idea solución, la propuesta 1, propuesta 2, propuesta 3, y según cuál creas conveniente, la que lo más puedes hacer o realizar o prototipar, a esa le das mayor puntaje y esa va a ser la ganadora. Entonces, de acuerdo a esto, después que hemos seleccionado o hemos elegido, hemos hemos evaluado de acuerdo a estos criterios, vamos a obtener al final la idea elegida. En este caso, crear sistemas de riego por goteo portátiles, dejar de usar las mangueras, modificar la distribución de los goteros, combinar el sistema de riego por goteo y subterráneo, adaptar botellas descartables como goteros, pintarlo de diferentes colores y que sirva como espantapájaros. Entonces, luego de eso, ustedes también van a aplicar los mismos criterios para que seleccionen y idear la solución al problema que se han planteado. Muy bien, y aquí aplican lo que también la técnica Scamper ustedes, de tal forma que puedan mejorar, sustituir, adaptar de acuerdo a eso, o estarían ya proponiendo la idea solución al problema. Y eso habría sido toda la actividad, luego se autoevalúa, y eso es toda la actividad que corresponde a esta experiencia de aprendizaje de la actividad número 2 del área de educación para el trabajo para quinto grado de educación secundaria. Recuerda que esta actividad está orientado a lo que es el cuidado del medio ambiente. Entonces, ¿qué puedes proponer? ¿Qué puedes hacer para que cuides el medio ambiente, ya que se está deteriorando por diferentes actividades? Muy bien, sin antes agradecerles por haber ingresado a la clase, me despido, ¿sí? Nos vemos en una próxima oportunidad, ¿sí? Entonces, por favor, cumplan dentro del plazo determinado, sean responsables y hasta luego. Cuídense mucho y nos vemos, ¿sí? Entonces, hemos finalizado. Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación.